Buenos días, hermanos. Está un poquito bajito, que hoy día parece. Buenos días, hermanos. Ay, sí. Me alegra que estén alegres en la casa del Señor. Les mentiría si les dijera que estoy tranquilo, porque no estoy tranquilo. Pero no puedo no recordarme de un pasaje de Narnia. Yo sé que todos conocen Narnia y saben que ese libro está basado en Jesús, en la historia de Jesús. Y hay una parte que dice que aquel que puede estar frente a Aslan es la persona más valiente del mundo o es simplemente el más tonto. Y ese es el miedo que yo siento ahora, porque no voy a dar una exposición, no voy a dar una presentación en la universidad, en la escuela, voy a hablar de la palabra del Señor. Y creo que merece todo el temor del mundo. Si no hubiera un temor, yo creo que tendría que cuestionármelo. Y continuando también con eso, dice el libro que cuando los niños estuvieron frente a Aslan, no eran capaces de mirarlo. Solamente pudieron vislumbrar una melena dorada. Y yo creo que todos los que están acá les gustaría algún día ver a su Padre Celestial cara a cara. Así que los voy a invitar a orar para poder comenzar con la aplicación de esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos permites llegar a tu templo, Señor. Sabemos, Señor, que estamos acá no por nosotros mismos, Señor, sino porque tú nos trajiste a tu casa de oración, Señor. Porque todo lo bueno que hay en nosotros, Señor, eres tú, Señor, y todo lo malo que pueda haber somos nosotros, Padre. Te quiero pedir que tú te quedes en cada uno de mis hermanos, Señor, que tú seas en sus corazones, que tú los bendigas, Señor, y que tú hables esta mañana, Señor. Que no hable un hombre acá adelante, Señor, sino que seas tú hablando tu palabra, Señor. Y que también, Señor, abras el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y tu palabra pueda quedar en ellos y puedan aplicarlo, Señor, en su vida diaria. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor, y siempre estás con nosotros. Pongo este culto, Señor, esta aplicación delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Continuamos con el segundo tema de nuestra serie de sermones, ¿verdad? Y en este domingo corresponde el cántico a María. Y si ustedes ponen atención en el cántico de María que acabamos de leer, ustedes van a ver que María usa un ejemplo del Antiguo Testamento para basarse en este cántico. No sé si alguien lo recuerda. Hubo una mujer que en el Antiguo Testamento cantó también al Señor porque estaba muy alegre. Esta mujer era Ana. Y no sé si se han dado cuenta que siempre los hermanos mayores, sobre todo, o los hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia, cuando pasan adelante, lo que hacen es orar con versículos, ¿cierto? Y esto es lo que hace María acá. Lo que hace María es orar al Señor, cantarle al Señor, basándose en el ejemplo de Ana. Y esta predicación, queridos hermanos, va a tener tres partes. Primero, veremos un Dios salvador, luego un Dios santo y misericordioso, y luego un Dios de pactos. Y me gustaría, para poner en contexto la predicación, que abrieran sus Biblias en Lucas 1. Si nos vamos del verso 39 al 45, podemos encontrar el contexto de este mensaje. Y recordamos que el ángel, cuando le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador, también le habla sobre Elizabeth, ¿cierto? Elizabeth, que era la prima de María, y esta mujer tenía una edad muy, pero muy avanzada. Y lo que hace María es caminar hacia donde estaba Elizabeth. En ese tiempo no había auto, no había bicicleta, no había nada. Ellos tenían que caminar o, como bien sabrán, en animales, ¿cierto? Montados en animales. Y Elizabeth era de avanzada edad y ella sería la madre que tendría Juan el Bautista. Entonces María lo que hace es viajar hacia donde está Elizabeth. Probablemente fue un viaje muy, muy largo, porque Elizabeth vivía al sur de Palestina y María vivía al norte. Y el texto bíblico nos dice que al llegar ahí pasó algo muy importante, ¿ya? De hecho, el verso 41 de Lucas 1 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Acá como cristianos yo creo que todos debemos y estamos en contra del aborto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mi Salvador, porque en el Señor en que yo me regocijo, estuvo en el vientre de su madre y produjo alegría en otro que aún no había nacido.
Juan saltó de alegría, aún siendo un bebé, aún sin haber nacido. Entonces, ahora en el verso 45 nos dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, de este hecho se exalta Elizabeth. Elizabeth exalta a María y María entonces canta. María ahora abre su corazón al Señor, lo exalta y proclama el texto base de esta mañana. El primer punto, vamos a tomar los primeros versículos del texto de esta mañana, que es Dios Salvador en el 46 y 47. Y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué es lo primero que hace María en el primer versículo de su cántico? ¿Qué hace María? Glorifica al Señor, ¿verdad? Muy bien. Lo que hace María es engrandecer, dice, engrandece mi alma, engrandece lo más profundo de mi ser, engrandece mi corazón. O sea, María no solo declara con su boca, sino con todo su ser. Y María declara, engrandece mi alma al Señor. Dios es su Señor y su espíritu se regocija en él. Esta comprensión que esta comprensión que Dios es su Señor y que es un Dios grande, maravilloso, poderoso y que enviaría en ella a su Hijo para salvar a su pueblo, hace que María se regocije en el Señor. Y aquí hay dos adjetivos, hermanos, que tenemos que poner mucha atención. El primero es que Dios es su Señor y el segundo es que Dios es su Salvador. María aquí se ve alcanzada por la salvación del Señor. Y claramente uno necesita de un Salvador solo si está perdido. Uno necesita la salvación si es pecador. Entonces, lo que podemos ver aquí es una María que comprendía su realidad completamente y se gozaba en que el Señor era su Salvador personal, en que Dios era su Salvador. Y Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, ¿verdad? El Señor tiene autoridad sobre nosotros y por el solo hecho de que el Señor sea mi Dios y sea yo un siervo, tengo que obedecer y nada más que cumplir la voluntad del Señor, por sobre la mía. Porque el Señor nos compró con el precio de su propia sangre y Él es nuestro libertador, es nuestro redentor y le damos gloria y por esto nos sujetamos al Señor, porque nos gozamos que el Señor es nuestro Salvador. ¿Y qué es la sumisión? Muchas veces la palabra sumisión nos da un eco y muchas veces la vemos como algo malo, ¿verdad? Pero la sumisión a Cristo no es pesada, porque nos sujetamos a aquel que sabemos que es nuestro Salvador. Y si es nuestro Salvador, hermanos, lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es decir, como una vez su madre dijo, hágase conforme tu voluntad. El glorificar y gozar hace parte de la tradición cristiana desde un principio. Y en nuestra tradición reformada, la primera pregunta, la primera respuesta al catecismo de Westminster, yo creo que todos la conocen, que cuál es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Si se dan cuenta, es exactamente lo que María dice en los primeros versículos de su cántico. ¿Por qué? Porque yo glorifico al Señor y mi gozo está en Él. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esto nos ayuda a comprender, hermanos, que María comprendía su pecado, María sabía que necesita ser salvada, María declara a Dios como su Salvador, ella nunca se dio perfecta, ella nunca fue una mediadora, ella nunca fue la reina de los cielos, porque ella se veía como una pecadora, que fue objeto de salvación como cada uno de nosotros. Y a veces pasa esto, que se venera a María, ¿verdad? Y es una lástima porque muchos, tal vez nosotros mismos, provocan
se ha provocado un rechazo hacia ella. Pero al provocar este rechazo, hace falta una falta de nosotros mismos de reconocimiento hacia María, porque el valor de María fue solamente aceptar la voluntad del Señor a pesar de todas las circunstancias. Y fue una obediencia inmediata. Y estas, hermanos, son cosas que deberían impresionarnos. Cuando el ángel se apareció, María le dijo, no puedo, soy muy joven. ¿Cuántos años tendría María en ese tiempo? Un adolescente. En ese tiempo las personas casaban a los adolescentes muy, muy de temprana edad. Y María dijo, no, Señor, no estoy lista para ser la madre del Salvador. O María dijo, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, en el primer punto, en esto debemos reflexionar, hermanos. Yo creo que siempre va a estar ese miedo o esa dificultad en decir, Señor, yo no puedo. Pero recuerden que con el Señor todo es posible. Segundo punto, un Dios santo y misericordioso. Versículos 48, 49 y 50. ¿Por qué he mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones, porque me he hecho grandes cosas todo el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y Dios, hermanos, en el concepto judaico-cristiano, tiene que ver con un Dios exaltado, ¿cierto? Un Dios altísimo. De hecho, es común en los salmos siempre ver la expresión de el Dios que mira desde los cielos, ¿verdad? Es decir, que Dios está por encima de la creación. Y el texto dice algo muy importante que yo creo que pasamos por encimita y no valoramos lo que dice, ha mirado, ¿verdad? ¿Y qué miró el Señor? La bajeza de su sierva, la humildad de su sierva. Aquí María está diciendo que Dios contempló la bajeza de ella, contempló su indignidad, a tal punto que todas las generaciones dirán que ella es bienaventurada. ¿Existe otro pasaje, hermanos, en la Biblia donde se nombra la palabra bienaventurada o bienaventurado? Salmos, ¿cierto? Bienaventurado. Y también nuestro Señor en un momento dijo, bienaventurado, ¿verdad? En el sermón del monte, donde tenemos las bienaventuradas. Y esa misma bienaventurada es lo mismo que dice María. Y bienaventurado, hermanos, tiene que ver con ser bendecido, con ser feliz, con estar gozosos por algo que no merecemos. Ella reconocía que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Y el hecho de que estemos nosotros predicando el texto en esta mañana es una comprobación de eso. Porque María es bienaventurada, pero no por algo que ella haya hecho, no por su propia naturaleza, no por sus méritos, sino porque el Señor miró la bajeza de su sierva. ¿Y qué contempló el Señor? El Señor contempló la humildad de María. Y María continúa, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el Dios de María, el Dios de la Biblia, nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Y por qué? Porque María declara que Dios hace grandes cosas. María era una campesina de un pueblo. María vivía en una zona muy desolada que era Nazaret. María dice, grandes cosas ha hecho el Señor. Y en este hecho declara que el Señor es santo. Santo es su nombre. Y la palabra santo, en el sentido bíblico, es algo que está separado, ¿verdad? Es algo que está apartado. Y Dios es santo. Ese gran Dios que le miró en su bajeza es un Dios santo y además es un Dios misericordioso. Y su misericordia es de generación en generación a todos los que le temen. Es claro que en ese sentido, Dios es misericordioso, hermanos, con todas las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor derrama lluvia, porque el Señor le da salud a los impíos y a los justos. En ese sentido, Dios es misericordioso con todos.
Sin embargo, al leer la Biblia, podemos ver que tiene una misericordia especial hacia los suyos. ¿Por qué el texto habla de generación en generación a los que le temen? A un grupo. O sea, esta misericordia, esta salvación, ha venido a los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que reconocen su debilidad, los que se refugian en el Señor, los que saben que todo lo que tiene en este mundo no es algo que nosotros hagamos o podamos hacer, sino que es lo que el Señor nos regala y nos da. Así como Dios miró la bajeza de María, lo hizo con cada uno de nosotros, hermanos. Así como el Señor tuvo misericordia de María, así Él tuvo misericordia con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, somos la semejanza de María, porque somos personas donde la semilla del pecado está. Y muchas veces no solamente pecamos por la semilla, sino por voluntad propia. Y esto ofende a un Dios santo. Y algo tenía que pasar. Y este algo vino hacia nosotros mismos. Y Dios miró su bajeza de María, vio nuestra bajeza, vio nuestra indignidad. Y aún así, Él hizo grandes cosas. Y cada creyente, juntamente con María, puede decir, el Señor miró mi bajeza. El Señor no vio lo bueno en mí. El Señor vio lo malo. Y aún así el Señor hizo grandes cosas en nuestras vidas. Y aún así envió a su Hijo unigénito hacia una pecadora, solamente por amor a nosotros. Vamos con el siguiente punto, el Dios que gobierna. Dice, 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El Dios de María y el Dios nuestro, hermanos, no es un Dios alejado de la creación, sino que es un Dios que con su brazo potente y poderoso interviene en cada parte de la historia. Y además de intervenir en la historia, el Señor gobierna la historia. Porque dice, esparció a los soberbios por el pensamiento de sus corazones, quitó del trono a los poderosos. ¿Dónde está Ciro, Nabucodonosor, Alejandro el Grande, los grandes reyes de la historia? El Señor esparció los gobiernos por sus pensamientos, hermanos. Nada, hermanos, ocurre por suerte. Nada ocurre por casualidad. Dios tiene la historia del mundo en sus manos y la historia, hermano, de cada uno de ustedes en sus manos. ¿Confían en la mano del Señor? De hecho, si nos ponemos a pensar, la propia Roma, ¿cierto? Que Roma es el malo de la película. ¿Qué queda de Roma ahora? Y ni siquiera bastó de mucho tiempo. Unos siglos después que el Señor ascendió, de Roma solamente habían ruinas. El Señor es aquel que hace proezas con su brazo, donde quita de los tronos a los poderosos y exalta a los humildes. Esta expresión, cargada de un sentido bíblico, porque el Señor exalta a los humildes de corazón, ¿cierto? El Señor exalta a los humildes de corazón. Y la humildad no va en que uno tenga mucho dinero o tenga poco dinero, sino que solamente seamos humildes de corazón. Y además de eso, el versículo 53 nos dice que
a los hambrientos colmó de bienes. En la historia del pueblo de Israel, hermanos, sabemos que pasaron muchos malos momentos, ¿verdad? Y muchas veces tuvieron muchas dificultades dentro de la misma historia, pero el Señor siempre les dio provisión. El Señor siempre estuvo ahí. El Señor nunca los abandonó. Y en esta iglesia, hermanos, yo veo un Señor que nunca nos abandona. Porque podemos ver todo lo que se le pide al Señor, ¿verdad? Casi siempre es pedir porque nosotros somos personas que necesitan. Y el Señor siempre, pero siempre está ahí. Y aunque el Señor dé o aunque el Señor quite, siempre, hermanos, todo obra para bien. Y esta palabra que sale acá, que es hambriento, también tiene un sentido espiritual. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, la gran mayoría escribía que los hombres en ese tiempo tenían hambre y sed de redención y de justicia, ¿verdad? Y ellos solamente pueden encontrar la saciedad en Cristo. Acá en la iglesia muchas veces cantamos, nuestros corazones insaciables son. ¿Hasta qué? Hasta que conocen a su Salvador. Él es el agua de beber, y si la bebemos nunca más tendremos sed. Y mi pregunta, hermanos, ahora es, ¿de verdad creemos que Jesucristo basta? ¿Creemos que solamente con el Señor lo tenemos todo? ¿Creemos que de mí no puede ir nada y del Señor viene todo lo bueno? Entonces, hermanos, aquel que basta es aquel que colma a los humildes, sacia el hambre del hambriento, y ese Dios de María es el Dios que adoramos. Él, hermanos, es nuestro Dios. Y aquí, hermanos, quiero dar un ejemplo súper práctico de tres tipos de personas en lo que el día de hoy es que tiene que ver con los que creen en Dios. Yo creo que la primera todos lo conocen, ¿cierto? Y es el ateo, que dice, Dios no existe. Sin embargo, hermanos, bíblicamente, ninguna persona es atea al 100%, porque de alguna manera ese deseo que tiene por Dios se lo coloca a otra cosa. ¿Por qué? El hombre, por naturaleza, es un ser que debe creer en algo. De hecho, también hay una frase que dice que todos tenemos un vacío en nuestros corazones y ese vacío tiene forma de Dios. También tenemos a los agnósticos que dicen, yo creo que Dios existe, pero Dios no tiene que ver conmigo, nada tiene que ver conmigo. Y esto está muy de moda en el día de hoy. Y dice, claro, puede que exista un ser superior o exista Dios, pero conmigo no se relaciona. Y hermanos, el Dios de la Biblia no es un Dios agnóstico, no es un Dios del ateísmo. El Dios de la Biblia es un Dios que gobierna, es un Dios que tiene la historia en sus manos, es un Dios soberano y que nada pasa si no está bajo su santa y divina voluntad. Entonces la Biblia nos muestra este Dios y debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidados en decirnos cristianos y vivir como agnósticos. ¿Por qué razón? Porque no podemos vivir como si Dios no tuviera nada que ver en nuestras vidas. Un ejemplo muy práctico es siendo un creyente de domingo, que dice, mira, yo voy a la iglesia un domingo, yo traigo mis ofrendas, yo participo de los sacramentos, yo soy bautizado, recibo la Santa Cena, estoy en la iglesia, pero de lunes a sábado no tiene nada que ver con mi vida. Soy el peor empleado, soy un jefe que no demuestra amor, ni me preocupo por nadie. Hermano, esto significa que nosotros decidimos ser creyentes, pero vivimos como agnósticos. Y yo creo que si decimos que somos creyentes, hermanos, debemos vivir como creyentes.
aunque veamos cosas terribles en el mundo, aunque el mundo esté patada arriba, hermano, yo confío en que el Señor tiene un propósito a cada una de esas cosas y mi Señor es un Dios que gobierna. Hermanos, Dios está a su lado todos los días. El mismo brazo, hermanos, que derroca imperios, es el brazo que te toma de la mano. Es el brazo que te toma en medio del caos. Es el brazo que está contigo cuando no estás nadie. Este mismo potente y fuerte brazo es el que nos protege y nos conduce día a día. Y recordamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Y qué hace el pastor? El pastor conduce a su grey. Aunque el rebaño ande en sombra de muerte, yo no temo, porque el Señor está conmigo. El Señor gobierna sus vidas, hermanos. Y Dios está en control siempre. Y su brazo poderoso va a estar presente hoy y hasta el último día que estén en esta tierra. El último punto de esta mañana es un Dios de pactos. Versículos 54 y 55 dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El Dios poderoso que mueve en la historia vino en socorro de su pueblo. Él no se olvidó del sufrimiento de su pueblo, así como lo ha hecho en cada parte de la historia. Él vino a rescatar a su pueblo y ahora vino de una manera perfecta y final. Dios nos eligió y nos llama a ser sus hijos a pesar de nosotros mismos. El texto bíblico dice, acordándose de la misericordia. Y en este texto solo puedo meditar en una cosa, hermanos, en que si Dios no se acordara de su propia misericordia, yo estaría completamente perdido. Todos nosotros, hermanos, estaríamos perdidos. Por eso me gusta mucho el profeta Jeremías cuando dice, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Y saben por qué dice eso? Porque cada mañana yo necesito que Dios me mire con misericordia. Versículo 55 dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí podemos ver, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de pacto. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional. De hecho, si recordamos, Él le dijo, yo haré de ti una nación grande, como las estrellas del cielo, como las arenas de la tierra. Y le dijo, yo haré de ti una nación grande a pesar de ti mismo. Y lo que María declara es que Dios recuerda su misericordia y su pacto, hermanos, es fiel hasta hoy día. Dios es fiel a su promesa porque Dios no puede negarse a sí mismo. El Señor de Israel y los hijos de Dios en el Nuevo Testamento son los hijos que Abraham algún día el Señor le prometió. Y esto no tiene que ver con sangre. La Biblia dice que tú y yo, hermano, somos hijos de la promesa de Dios con Abraham. Nosotros somos el pueblo prometido en Génesis 15, porque Dios es un Dios de promesas y de pactos. Y aquí, hermanos, para ya en las reflexiones finales, podemos ver a una María que no está cuestionando nada, a una María que no está preguntando qué va a pasar, sino que ella declara en este cántico lo que está sucediendo en ese momento
Y ella está creyendo, hermanos, y su fe está puesta en cada uno de los decretos de Dios. María sabe en quién está su confianza y en eso trae su corazón, está puesto en él. Y la paz del Señor está en ella. Y el corazón de María lo que hace en este cántico es apuntar a la santidad. Ella reconoce que si hay algo que Dios había puesto por encima de todo, era su nombre. Y en esa verdad ella descansa. Hermano, hermana, tú que has conocido a Cristo, tú que has comprendido lo que Él hizo, tú que conoces todo lo que el Señor se ha maravillado dentro de su pueblo a lo largo de la historia, tú que sabes lo que Él hizo, hará y hace en ti, ¿comprendes cómo el Señor cargó con el pecado y quitó la transgresión? ¿Lo ves como María lo describió en su cántico? ¿Puedes ver al Señor sangrando, siendo el sustituto de los hombres en un lugar donde deberíamos estar nosotros? Hermano, tú pones tu fe y toda tu dependencia en lo que Él hizo, en lo que Él es y en lo que Él hará. Amén. Entonces, hermano, si es así, el Señor es concebido en ti, el Espíritu del Señor está en ti y tú puedes proseguir tu camino con júbilo, con el mismo júbilo que conoció María, porque cuando Cristo está en ti, hermanos, tú eres lleno de esperanza. Tú vives para amar a aquel que está al lado. Tú amas al que está al lado, hermanos. Tú vives para hacer el bien y tú buscas todos los días de tu vida entregar tu vida para glorificar solamente a Dios y para gozarte en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a guardar este mensaje en nuestros corazones, a ser cada día mejores, no por nosotros, sino por Él mismo, porque Él es quien hace lo bueno en nosotros. Que el Señor nos ayude también a gozarnos en esto, hermanos. Yo creo que la palabra gozarnos muchas veces no la valoramos como deberíamos, porque si yo tengo al Señor, si el Señor está en mí, yo soy una persona gozosa. Que el Señor nos ayude en todo esto. Y suya sea la alabanza y que la paz del Señor sea con ustedes para siempre. Que todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor. Oremos. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana, porque tú nos amas, Señor, porque podemos ver, Señor, que el cántico de María es el cántico de nosotros, Señor. Porque así como una vez tú la elegiste a ella, Señor, para ser la madre del Salvador, también nos escoge a nosotros, Señor, para hacer muchas cosas para glorificar tu nombre, Señor. Te quiero pedir que nuestra ineptitud, Señor, que nuestros miedos no sean un impedimento para que tu obra, Señor, sea vista por el mundo, Señor. Te quiero pedir que tú seas dándonos fuerzas cuando no tenemos, Señor. Que tú seas en nuestras mentes, Señor, y que podamos comprender que tú siempre estás con nosotros, Señor. Que a pesar que no esté mi padre, ni mi madre, ni nadie, Señor, tú estás ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser cristianos verdaderos. Ayúdanos, Señor, a que no seamos cristianos de domingo, sino que todas las semanas, Señor, prediquemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos dignos de ti, Señor. Ya que al final de nuestros días, Señor, hayamos corrido la buena carrera, Señor. Quédate en mis hermanos, quédate en esta iglesia, Señor. Permite que todo lo que en esta iglesia se haga y lo que cada uno de mis hermanos hagas sea solamente para glorificarte a ti y no a nosotros, Señor. Gracias porque tú nos amas y nos sigues amando hasta el último día, Señor. Quédate en medio nuestro y bendice este término de culto. Te pido y agradezco todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.